Bienvenidos. Estamos a unos momentos de iniciar una nueva transmisión de nuestras reuniones de gran edificación para nuestras vidas. Solo predicamos el mensaje de Dios, la sana doctrina, su palabra. Casa de Oración Tijuana, Loma Dorada y Chula Vista te invita a que conozcas las buenas nuevas de Cristo que traen unidad, restauración y sanidad. Cada día, en punto de las 7 de la tarde, tenemos un tiempo de compartir juntos las bendiciones de Dios. Lunes, Ministerio de Intercesión. De martes a viernes, recibamos de esos consejos prácticos de su palabra. Sábado, Desafío Juvenil en punto de las 5 de la tarde. Martes y viernes, 10:30 de la mañana, entre amigas, Loma Dorada y Chulavista. Nuestras reuniones generales son sábado 6 p.m. Casa de Oración Chulavista y domingo en Casa de Oración Tijuana Loma Dorada 10 y 11:20 de la mañana. Si desea conocer nuestro ministerio, puede acceder a página web www.casadoraciontic.org o también Facebook. Le invito a que abramos juntos nuestro corazón y recibamos el mensaje que hoy Dios tiene para nosotros por medio de la predicación de su palabra. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Bienvenidos a una transmisión más en esta tarde. Bienvenidos, estamos emitiendo, somos Casa de Oración Tijuana, Loma Dorada, servicio de las 7 de la tarde, donde estamos llevando la serie de consejos prácticos. Muchas gracias por su tiempo, muchas gracias por darse el tiempo de seguir aprendiendo, de seguir instruyéndonos en la palabra de Dios, y vamos a ponernos en manos de nuestro Dios. Bendito Señor, te doy muchas gracias, Padre eterno y amado, por tu bondad, tu misericordia, porque nos das la oportunidad de seguir aprendiendo de ti, nos das la oportunidad de seguir sirviéndote, nos das la oportunidad de seguir compartiendo, mi Dios, lo que tú has hecho con nosotros y lo que sigues haciendo con nosotros. Padre, yo te pido que seas tú ministrando la vida de las personas, que seas tú obrando en ese propósito por el cual tú has mandado esta palabra el día de hoy. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pues como le decía, la serie se llama Consejos Prácticos y el consejo del día de esta tarde es: busquemos ser limpios. Y vamos a basar ese consejo en la palabra de Dios, por supuesto, en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 8 del versículo del 1 al 3. El consejo es: busquemos ser limpios. Nos vamos a basar en Mateo 8 del 1 al 3. Dice la bendita palabra: cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente. Y he aquí vino un leproso y se postró ante él diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó diciendo: quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. Mira, antes de iniciar realmente a desarrollar el tema, es importante que sepamos el contexto correcto acerca de lo que en aquel tiempo era la lepra. Y para eso lo voy a mencionar dos versos, dos versos que están en el libro de Levíticos, capítulo 13 al 3 y el mismo capítulo 13, del 45 al 46. Y dice así: y el sacerdote mirará la llaga en la piel del cuerpo. Si el pelo de la llaga se ha vuelto blanco y pareciere la llaga más profunda que la piel de la carne, llaga de lepra es, y el sacerdote le reconocerá y le declarará inmundo. Dice el otro verso: y el leproso en quien hubiere llaga llevará vestidos rasgados y su cabeza descubierta, y embozado pregonará: inmundo, inmundo. Todo el tiempo que la llaga estuviese en él será inmundo. Estará impuro y habitará solo. Fuera del campamento será su morada. Es impresionante cómo una enfermedad física, una enfermedad en el exterior podía causar tanto daño a una persona, tanto en lo exterior como en lo interior, pero principalmente en el mundo, en la sociedad donde se rodeaba. Y la razón era porque la lepra estaba muy relacionada con el pecado, cosa que no era 100% cierto. Es decir, las enfermedades muchas veces son por otra cosa. Sin embargo, en aquel tiempo la lepra se le reconocía como que ese hombre era un pecador. Eso es lo que a nosotros nos lleva ahorita a entender qué tan importante era para ese hombre que era leproso ser sanado. ¿Y por qué era importante?
porque vimos en dos versos, aunque es todo un capítulo, en dos versos, cómo de pronto la persona que era declarada leprosa tenía que salir, tenía que dejar a su familia, tenía que dejar a los familiares, tenía que apartarse de la sociedad y sobre todo todos los que lo veían lo declaraban inmundo, significa impuro. Y en aquel tiempo eso significaba que ya no podía participar de las cosas de Dios. Ya no podía participar en un culto, no podía participar en todo lo relacionado a Dios. Prácticamente ese hombre era apartado de todas las cosas y lo dejaban fuera de todo. Imagínense lo que era vivir así. No se le podía acercar un amigo, no se le podía acercar un familiar, dejaba, como le acababa de comentar, prácticamente su vida la dejaba. Salía y era así de fuerte que aun cuando moría, todo lo donde él había vivido, toda su ropa era declarado impuro. Es algo muy, muy fuerte, la verdad, que en aquel tiempo alguien pudiera eh, padecer de lepra. Pues había un hombre que justamente nos narra la escritura que no se quedó ahí. Un hombre que había pasado por muchas cosas, un hombre que había pasado por muchas circunstancias, pero un día tuvo la bendición de escuchar que estaba Jesús predicando. Y entonces cuando Jesús desciende del monte, he ahí que vino un leproso. Y eso nos va a llevar, hermanos, a ver tres características que vemos en este pequeño pasaje. Y la primera característica que vemos de esa persona leprosa es que el hombre reconocía que era leproso. Mire, eso es, a veces nos pareciera que es evidente, a veces pareciera que es, pues, ¿quién no se va a dar cuenta? Sin embargo, si nosotros hacemos una aplicación espiritual acerca de lo que en aquel tiempo era una enfermedad física, lo que ahora es una enfermedad espiritual, llámese pecado, pues sí, a veces no es tan sencillo de reconocer, a veces no es tan sencillo de decir, es cierto, tengo lepra, soy leproso, soy inmundo y vivo mal y yo quisiera una vida mejor. A veces nosotros en el mundo pasamos por circunstancias en donde afectamos a nuestra familia, afectamos a nuestros hijos y la gente de pronto llega y te da un consejo, te presenta la palabra, pero el primer paso de todas las cosas es reconocer que en aquel tiempo eras leproso y en este tiempo es reconocer que eres pecador. Ese es el principio y el origen de cómo ese hombre empezó su caminar hacia la sanación. Primer punto que cada hombre o mujer tiene que hacer es reconocer cómo vive, reconocer su situación, reconocer que la situación en que está viviendo en ese hombre era la lepra, lo había alejado de todo. A lo mejor hoy el pecado no nos haya alejado de todo, pero ese es el fin. A lo mejor tu familia te soporta, a lo mejor tu esposa te perdona. Sin embargo, la escritura dice que el pecado crea una separación entre Dios y el hombre. Así de grave es. Anteriormente veíamos que el leproso no podía ya participar de las cosas de Dios. Era inmundo, era impuro. Bueno, hoy en la actualidad ya no es en el exterior, pero en el interior el pecado sigue haciendo esa gran separación entre Dios y el hombre. A pesar de que el hombre por el exterior pareciera que es un hombre bueno, a lo mejor en el exterior parece que se porta bien, Dios conoce el corazón. Dios sabe que cuando un hombre peca deliberadamente y no se arrepiente, no puede haber comunión, a pesar de que el hombre quisiera. Entonces vemos que el hombre, para empezar, no negó su condición. Todo lo contrario, que uno reconozca la condición nos va a llevar siempre a buscar qué, cómo remediarla. Imagínense que uno esté enfermo y la gente nos ve enfermo y hay alguien que puede sanar esa enfermedad. Pero uno, el enfermo dice, es que yo me siento bien. De pronto el enfermo dice, es que yo realmente no estoy enfermo, aunque es evidente que todo lo que está a tu alrededor lo estás echando a perder. Aunque es evidente que eres realmente tóxico y donde quiera que te acercas, nadie sale bien liberado, pero el único que no lo reconoce eres tú. Entonces la primera parte fundamental es que nosotros entendamos que necesitamos ser sanados. Y eso nos debe de llevar a reconocer nuestro pecado,
a reconocer nuestra desobediencia, a reconocer nuestra falta de querer hacer las cosas, porque ese hombre pudo haber determinado que la lepra no era mala. Ese hombre pudo haber determinado que al final de algo iba a morir. Ese hombre pudo haber determinado que tantas cosas que pudo haber pasado por su mente, pero una de las que pasó es, ya no quiero ser leproso. La primera parte en que nosotros podamos cambiar nuestra vida es reconocer, ya no quiero vivir en esa condición. Y la segunda parte, hermanos, o quien me esté escuchando, es más importante todavía. Fíjese lo que dice el hombre. Dice, y aquí vino un leproso y se postró ante él, diciendo, Señor, si quieres. La segunda parte es reconocer a Jesús como Señor. Si la primera parte, que es reconocer mi pecado, reconocer mi enfermedad, reconocer mi situación, es muy importante, la segunda es mucho mayor, que es reconocer a Jesús como Señor. Y yo quiero explicarle algo, yo quiero que lo pueda notar. Es curioso que ese hombre no llega y le grita a Jesús y le dice, Jesús, yo quiero que tú me sanes. No le dice, mira, te voy a dar 3 oportunidades y te voy a tronar los dedos para que tú me sanes. Tampoco dice desde la distancia, voy a declarar que tú, Jesús, me vas a sanar. No dice eso. ¿Sabe qué dice? Se postró. La condición de un hombre que ha reconocido que es nuestra situación y cómo es el señorío de Dios, debe de llevarnos a qué? A postrarnos. Y eso significa una condición del corazón. Significa humillarse de tal manera que uno no puede levantar la mirada para ver a alguien a los ojos. Por eso está postrado, porque está con una mirada que no la puede levantar. Esa es una condición que nos debe de llevar cuando conocemos que Jesús es el Señor. Ese leproso reconoció su situación, pero también reconoció a Jesús y le dijo, postrado, Señor, si tú quieres. Mire, a veces pasamos por muchas circunstancias, a veces pasamos por muchos tiempos difíciles, pero no reconocemos a Jesús como el Señor. Puede ser que lo reconozcamos como el que sana, puede ser que reconozcamos a Jesús como el milagrero, puede ser que reconozcamos a Jesús como aquel que murió en la cruz por nosotros, pero lo que nos debe de llevar nuestra situación es reconocer a Jesús como el Señor. Y es así como el Señor y con S mayúscula, Señor de señores. Entonces, ¿qué podríamos nosotros o de qué forma podríamos acercarnos al Señor de todas las cosas? Así como se acercó ese leproso. ¿Cómo se acercó? Postrado, diciéndole, tú sabes que tengo necesidad, Señor. Pero le pregunta algo impresionante para mí, Señor, si tú quieres. Esa condición, hermanos, es algo bueno de reconocer del leproso, no la lepra, pero sí la condición de decir, no merezco nada. La realidad es que yo sé que tú eres grande sobre todas las cosas, sé cuál es mi condición, pero no tengo nada que yo pudiera decirte para que tú me sanes. Lo único que yo abogo es por tu misericordia. Señor, si tú quieres. Qué gran oración de verdad, qué gran posición de ese hombre es la que cada uno de nosotros deberíamos de aprender. Que cuando estamos en una condición, lo menos que podemos hacer es ponernos altivos, ponernos orgullosos, tronarle los dedos a alguien. Si nosotros somos los que necesitamos, debemos tener humildad, debemos reconocer que Jesús es el Señor y que Él hace la voluntad perfecta. Imagínense que si de pronto Jesús le hubiera dicho, no quiero. ¿Qué hubiera pasado con ese hombre si de pronto Jesús le hubiera dicho, no quiero? Bueno, la manera en cómo se acerca es lo que determina si Jesús va a querer o no va a querer. Todo aquel que reconoce a Jesús como Señor y ha reconocido su pecado, Cristo está dispuesto siempre a sanarlo. Siempre, porque hemos visto en toda la escritura que Dios se agrada de un corazón contrito y humillado. Y a ese jamás va a desechar, a ese jamás va a decir tú no. ¿A quién es el que ve de lejos? Al altivo, al orgulloso, al que piensa que no necesita, aun cuando dice, sí, sé que eres Jesús, pero la verdad es que yo no soy tan malo. Es que la verdad, mira, la lepra no se me ve tan mal. Si me pongo un abrigo, hasta ni se ve. Ese hombre o esa mujer no tiene posibilidad
de acercarse a Jesús, porque Él pide siempre que nos acerquemos de Él humillados. ¿Para qué? Para que su poderosa mano nos exalte, para que su poderosa mano nos ayude, para que su poderosa mano pueda hacer milagros en nosotros, para que su poderosa mano pueda restaurar lo que el hombre ha echado a perder. Así que el segundo punto, cuando nosotros vivíamos, y hoy la gente que nos puede estar escuchando vive en una condición alejada de Dios, es reconocer que necesitamos a Jesús y reconocer a Jesús como el Señor y que nosotros necesitamos de Jesús. La tercera parte o la tercera característica que vamos a ver el día de hoy, hermanos, viene también en el mismo verso que estamos leyendo. Jesús extendió la mano y le tocó diciendo, quiero ser limpio. Y al instante su lepra desapareció. Tercer punto, Jesús es el Todopoderoso y su palabra es la única que tiene el poder. Eso es algo también que tenemos que entender. Él se acercó a Jesús creyendo con fe que ese Jesús era el Señor, que ese Jesús podía sanarlo. Muchas veces nosotros nos acercamos, pero no confiamos, no creemos de verdad que Jesús pueda cambiar a mi esposa, que Jesús pueda cambiarme a mí, que Jesús pueda quitarme el vicio. Decimos, sí, yo sé que tú eres el Señor, pero, y ese pero es lo que nos impide a nosotros recibir las bendiciones de Dios. Ese pero es aquello que nos impide realmente caminar en los caminos de Dios. Ese pero es aquello que nos ha impedido que nuestra familia esté bien, que nuestros hijos estén bien, que nuestro trabajo nos vaya bien. Es el pero. Sí creo, pero no tanto. Eso no existe, no debería existir en alguien que ha confiado en Jesús, en alguien que ha reconocido a Jesús como el Señor. Deberíamos de llegar confiadamente sabiendo que Jesús es el Todopoderoso y que la palabra de Él tiene el poder para perdonar pecados, para sanar enfermos, para hacer milagros, para sostener todas las cosas con el poder de su palabra. Y así uno puede entender, hermanos, que es por medio de Jesús y solo por medio de Jesús donde un leproso puede cambiar su estado que era inmundo a uno que es puro. Alguien que de pronto estaba reprobado, alguien que de pronto estaba rechazado y ahora es aprobado. Y ahora vuelve a ser parte de nuevo. ¿Saben quién lo hace? Solo Jesús. No hay nadie más, no hay una filosofía humana que pueda de pronto restaurar como solo Jesús lo hace. Y le voy a explicar por qué. Porque el hombre, el leproso, vino, ¿sabe por qué? Porque tenía una enfermedad y por fuera era malo, por fuera era desagradable y él ya no quería seguir viviendo así. Pero Cristo siempre está mucho más interesado en el corazón, mucho más. Cristo sanaba a los enfermos, pero también los perdonaba. Cristo de pronto decía, tu fe te ha sanado y también te ha salvado. ¿Por qué? Porque Dios sabe, porque Cristo sabe que Él te puede sanar hoy de una enfermedad, pero tarde o temprano vas a morir. Pero si Él llega a transformar tu corazón, va a ser eterno. Por lo tanto, Cristo siempre quiere llegar al corazón para tratar ese pecado, para tratar todo lo que hay en nosotros, para hacer una transformación de adentro hacia afuera. ¿Por qué? Porque si lo hacemos de solo en el exterior, tarde o temprano, nosotros vamos a fallar. Cristo no falla. Cristo cuando nos toca siempre de adentro hacia afuera. Ese hombre fue por una sanación en su exterior, pero ¿quién creen? Conoció al Señor, conoció al verdadero Cristo, conoció a la vida eterna, conoció el perdón de pecados, conoció todo lo que un hombre debería de anhelar, que es la salvación eterna. ¿Qué más hizo Cristo con ese hombre? Mire, Cristo volvió a restaurar la relación que ese hombre ya no tenía. Porque después de eso, seguro que fue con el sacerdote a que fuera examinado y el sacerdote le debe haber dicho, ¿sabes qué? Ya no tienes lepra. Ya sabes que ya puedes entrar. Ya puedes ser partícipe. No, es algo impresionante cuando nosotros nos damos cuenta o entendemos que la lepra, dígase hoy, pecado, es un gran problema. Es un gran problema que nos impide. No hay algo que nosotros podamos hacer por nosotros mismos, sino que llegar a Jesús y decir, soy un enfermo de pecado. Soy pecador, lo reconozco, pero tú eres el Señor.
Y sabes que yo confío y creo que tú tienes el poder de transformar mi vida para que yo pueda tener comunión otra vez contigo, para que yo pueda vivir la vida de Dios, para que yo pueda ser partícipe de los propósitos divinos, para que yo pueda algún día ser resucitado y vivir eternamente. Y mientras eso pase, también sé que tú puedes restaurar mi relación con mi esposa, también sé que puedes restaurar la relación con mi familia, también sé esas cosas, aunque siempre lo más importante es restaurar la comunión entre Dios y el hombre. Eso es lo que Dios, eso es lo que Cristo vino a hacer en este mundo, restablecer la comunión entre Dios y el hombre, cosa que el pecado había creado una separación. Lo demás, hermanos, siempre será añadidura. Lo más importante, el anhelo del corazón de un ser humano es que ya no estemos peleados con Dios, que ahora vivamos justificados, que ahora seamos aptos, que ahora podamos entrar confiadamente. Lo demás será consecuencia de nuestra nueva forma de vivir, pero lo más importante en el ser humano es que ese pleito, es que eso que antes no podíamos hacer, por medio de Jesús lo podemos hacer. Mire lo que dice el Señor acerca de la limpieza. Primero de Juan 1.9. Primero de Juan 1.9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y en esa parte es donde yo digo, wow, que Dios es el Dios que tenemos. En el Evangelio de Juan 15.3, vea cómo. Alguien de pronto se podría preguntar, oye, pero yo ya conozco a Jesús, ya me lo presentaron y quiero ser limpio, ¿cómo lo puedo hacer? Mire lo que le dice el Señor a sus discípulos. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. En la palabra de Dios son principios, la palabra de Dios son fundamentos divinos para que nosotros podamos, conforme va pasando nuestra vida, ser limpiados cada día más hasta llegar a ser lo más parecidos a Cristo. La palabra de Dios, hermanos, es lo único que a nosotros nos va a enseñar cómo poder relacionarnos con Dios, para que a la forma de nosotros relacionarnos con Dios, esa relación brille en nuestra vida, alumbre en nuestra vida y podamos también compartir con los que están a nuestro alrededor. Así es como funciona, así es el orden. Dios se establece conmigo, Dios crea una relación conmigo nuevamente y entonces ya podremos relacionarnos de la manera que Dios quiere con los demás. Mire, concluyendo, la lepra era considerada una enfermedad que en aquel tiempo decían que prevenía del pecado, cosa que no es totalmente cierto. Y para que esa condición no contagiara a otros, tenían que separarlos de toda relación con las personas y también con todos los temas de cultos, adoración, alabanzas y servicios a Dios. Eran considerados inmundos, impuros. El pecado, hermanos, el día de hoy nos va a llevar a dejar de relacionarnos con nuestra familia de la manera que Dios quiere, con nuestro entorno, al final con la sociedad misma y sobre todo con la vida de Dios. El reconocer nuestra condición en aquel tiempo, en ese hombre leproso y nosotros, lo que es el pecado, nos debe de llevar a querer ser limpios, igual que ese leproso. Y cuando nosotros conocemos a Jesús, nos daremos cuenta que Él es el único con el poder de limpiarnos de toda maldad y mostrarnos por medio de su palabra la manera de cómo ser restaurados, cómo ser otra vez injertados a la vida de Dios para que podamos disfrutar de la plenitud de Dios. Consejo del día de hoy, de esta tarde, hermanos, es busquemos ser limpios. Solo por medio de Jesús es la única opción, es el único camino en que nosotros podemos ser restaurados de una vida de pecado. Vamos a orar. Bendito Dios, te doy muchas gracias, Padre, porque todo esto proviene de ti, mi Dios, de tu gracia, de tu misericordia, como nosotros nos acercamos sucios delante de ti, pero tú nos limpias de toda maldad, tú nos limpias de todo pecado, tú restauras, mi Dios, todo lo que el hombre ha echado a perder para que podamos vivir una vida plena, para que podamos vivir una vida de comunión contigo y para ser de bendición también de los que están a nuestro alrededor. Te pido por la vida de todos aquellos que han escuchado este mensaje, por la vida de nuestras autoridades, bendíceles grandemente en el nombre de Jesús. Por mi parte, esto ha sido todo. Que pasen muy buenas tardes. Hasta luego.